La Iglesia Católica se alza como una institución antigua y poderosa. Su influencia se extiende a lo largo de siglos y continentes, moldeando la historia y las vidas de miles de millones de personas. Tras sus altares dorados, susurros de oscuros secretos resuenan a través de los tiempos. Historias de misterio, escándalo y conocimiento prohibido. Rumores sobre lo que realmente se guarda en las cámaras de la Iglesia. Textos antiguos y reliquias prohibidas, ocultas a la vista de los fieles. Conspiraciones y traiciones, luchas de poder en las sombras del Vaticano. La batalla de la Iglesia contra las fuerzas de la oscuridad, mediante el exorcismo. Este ensayo explora los misterios, escándalos y enigmas de la Iglesia Católica. Preparaos para viajar al corazón de un mundo donde la fe y la duda se entrelazan. ¿Estáis listos para descubrir los secretos que la Iglesia preferiría mantener ocultos? Pocos lugares en la Tierra poseen tanta mística como el Archivo Secreto Vaticano. Ubicado en las profundidades de la Ciudad del Vaticano, este archivo contiene una vasta colección de documentos. El acceso está estrictamente controlado, lo que alimenta las especulaciones sobre los secretos que oculta. Académicos y teóricos de la conspiración murmuran sobre los tesoros que podría contener. Algunos creen que contiene pruebas de vida extraterrestre o evangelios perdidos. Otros imaginan mapas antiguos que llevan a reliquias ocultas. La realidad puede ser menos sensacionalista, pero sigue siendo fascinante. Dentro se encuentran cartas de papas, tratados reales y registros cruciales de la historia. El Archivo Secreto Vaticano ofrece una visión de poder, intriga y fe. La Iglesia Católica ha sido durante mucho tiempo guardiana del conocimiento, preservando textos y artefactos antiguos en sus monasterios y bibliotecas. Pero algunos susurran que la Iglesia también posee conocimiento prohibido, oculto a la vista del público por miedo al caos que podría desatar. Abundan las leyendas de antiguos grimorios que contienen poderosos hechizos y rituales, transmitidos de generación en generación de iniciados. Algunos creen que la Iglesia posee fragmentos del Libro de Enoc, un texto apócrifo que contiene relatos de ángeles caídos y conocimiento prohibido. Otros hablan del Liber Linteus, un texto etrusco escrito en tela de lino, del que se rumorea que contiene la clave para desentrañar antiguos misterios. Si estos textos existen realmente o son simplemente producto de la leyenda, sigue siendo un tema de debate. Pero la posibilidad de que la Iglesia posea las claves para descubrir verdades ocultas continúa fascinando e intrigando. La Iglesia Católica reconoce la existencia del mal en el mundo, y durante siglos ha afirmado tener el poder de combatir esta oscuridad a través del rito del exorcismo. Este antiguo ritual, pensado para expulsar entidades demoníacas de individuos poseídos, nos da una idea de las creencias de la Iglesia sobre el reino sobrenatural. Los exorcismos están rodeados de secreto, a menudo realizados a puerta cerrada por sacerdotes especialmente preparados. Los testigos describen escenas aterradoras de cuerpos retorcidos, voces guturales y una fuerza sobrehumana. Mientras que algunos lo descartan como histeria o enfermedad mental, otros creen que ofrecen pruebas escalofriantes de las fuerzas demoníacas que actúan en nuestro mundo. El papel de la Iglesia en la lucha contra la posesión demoníaca plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y del mal, el poder de la fe y los límites de la comprensión humana. Es un duro recordatorio de que incluso en nuestra era moderna, algunos misterios siguen estando más allá de nuestra comprensión. Sección 5. Susurros de conspiración, poder, corrupción e intriga. Donde reside el poder, los susurros de conspiración inevitablemente le siguen. La Iglesia Católica, con su vasta influencia, ha sido un caldo de cultivo para tales susurros durante siglos. Las acusaciones de corrupción y luchas de poder han persistido a lo largo de la historia de la Iglesia. Una de las teorías más persistentes se centra en los Caballeros Templarios, una orden medieval acusada de herejía y disuelta en el siglo XIV.
Algunos creen que los templarios descubrieron tesoros ocultos durante las cruzadas, incluyendo el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Otras teorías alegan la existencia de un banco secreto del Vaticano, que controla una vasta riqueza y manipula las finanzas globales. Algunos afirman que el Papa es una figura decorativa, controlada por cardenales. Si bien las pruebas que respaldan estas afirmaciones siguen siendo esquivas, la persistencia de tales teorías habla de la fascinación con el poder de la Iglesia y los secretos que podría guardar. Sección 6. Desaparecidos sin rastro. Personas y artefactos. El estado de la Ciudad del Vaticano, a pesar de su pequeño tamaño, alberga innumerables artefactos y obras de arte de valor incalculable. A lo largo de los siglos, han circulado rumores sobre tesoros perdidos, reliquias robadas e incluso personas desaparecidas, cuyas desapariciones están envueltas en misterio. Algunos susurran sobre pasadizos secretos y cámaras ocultas bajo el Vaticano, donde se guardan artefactos invaluables, ocultos a la vista del público. Otros hablan de robos de arte, cometidos por personas con información privilegiada que usaron su conocimiento del funcionamiento interno del Vaticano para su propio beneficio. Uno de los casos más infames es la desaparición de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años que desapareció de las calles de Roma en 1983. A pesar de numerosas investigaciones e innumerables teorías, su destino sigue siendo un misterio, lo que alimenta las especulaciones sobre la posible participación del Vaticano en su desaparición. Estos misterios sin resolver continúan proyectando una sombra sobre el Vaticano, un recordatorio de que incluso dentro de la más santa de las ciudades, la oscuridad puede acechar. Sección 7. Pecados de los padres. Escándalos históricos de la Iglesia. La Iglesia Católica a menudo se ha presentado como un faro de moralidad y rectitud. Sin embargo, a lo largo de su larga historia, también se ha visto envuelta en escándalos y corrupción. Desde irregularidades financieras hasta abusos de poder, estos fallos han puesto a prueba la fe de los creyentes y han manchado la reputación de la Iglesia. Uno de los escándalos más dañinos de los últimos tiempos ha sido la crisis de abuso sexual, que reveló el abuso generalizado de menores por parte de sacerdotes y un encubrimiento sistemático por parte de las autoridades eclesiásticas. Las revelaciones conmocionaron al mundo católico, obligando a la Iglesia a afrontar sus errores e implementar reformas para proteger a los más vulnerables. Otros escándalos históricos incluyen la participación de la Iglesia en las cruzadas, la Inquisición y su apoyo a regímenes opresivos. Estos capítulos oscuros de la historia de la Iglesia sirven como recordatorio de que incluso las instituciones basadas en el amor y la compasión pueden desviarse de sus ideales. Sección 8. El peso de los secretos. Buscando la verdad y la reconciliación. La historia de la Iglesia Católica es un complejo tapiz tejido con hilos de fe, poder y falibilidad humana. El peso de sus secretos, tanto reales como percibidos, continúa moldeando la relación de la Iglesia con el mundo. En los últimos años, ha habido un movimiento creciente dentro de la Iglesia para reconocer los errores del pasado, buscar el perdón y abrazar la transparencia. El Papa Francisco, conocido por su humildad y compromiso con la justicia social, se ha esforzado por abordar la historia de secretismo y abuso de la Iglesia. Ha abierto los archivos del Vaticano a investigadores externos, permitiendo un mayor escrutinio de las acciones pasadas de la Iglesia. Esta disposición a confrontar verdades difíciles es un paso importante hacia la sanación y la reconciliación. Al reconocer sus defectos y buscar enmendarlos, la Iglesia Católica puede comenzar a reconstruir la confianza y reafirmar su compromiso con sus valores fundamentales de amor, compasión y justicia. Sección 9. Conclusión. Un legado de luz y sombra. El legado de la Iglesia Católica es uno de luces y sombras,
Durante siglos ha sido fuente de consuelo e inspiración para miles de millones, ofreciendo guía espiritual, educación y obras de caridad. Sin embargo, también ha estado marcada por la oscuridad, por los errores de sus líderes y el peso de sus secretos. Al explorar los misterios, escándalos y enigmas que rodean a la Iglesia, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos se esconden en los archivos del Vaticano? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la lucha de la Iglesia contra las fuerzas de la oscuridad? ¿Y puede la Iglesia realmente reconciliar sus errores del pasado con su misión actual? La Iglesia Católica, como todas las instituciones humanas, es imperfecta. Es un trabajo en progreso, en constante evolución y adaptándose al mundo cambiante. Mientras seguimos lidiando con sus complejidades, cada uno de nosotros debe decidir cómo conciliar la luz y la sombra de su legado. ¿Qué piensan ustedes? Al concluir nuestra exploración de la enigmática historia del Vaticano, dirigimos nuestra mirada hacia los elusivos y prohibidos archivos, envueltos en secreto y especulación. Estos antiguos documentos, ocultos al ojo público, tienen el potencial de desentrañar algunos de los misterios más profundos de la Iglesia. Uno de los más infames es el Manuscrito del Diablo. Se dice que este escalofriante documento contiene un conocimiento tan peligroso que podría amenazar la estructura misma de nuestra comprensión del bien y del mal. Se rumorea que sus páginas están llenas de rituales oscuros y conocimiento prohibido, un testimonio de la batalla continua de la Iglesia contra las fuerzas de la oscuridad. Después, tenemos el tercer secreto de Fátima, una profecía tan potente que se ha mantenido bajo llave durante décadas. Solo unos pocos privilegiados han tenido acceso a su contenido, lo que ha generado un sinfín de especulaciones sobre su verdadera naturaleza. ¿Predice un cataclismo futuro o contiene una revelación espiritual más personal para la humanidad? Y por último, los documentos de la Inquisición. Estos registros narran uno de los periodos más oscuros de la historia de la Iglesia, una época de persecución y miedo. Sirven como un sombrío recordatorio de hasta dónde llegó la Iglesia para mantener su poder y control. Al profundizar en estos textos prohibidos, recordamos la dualidad que define a la Iglesia, un faro de luz para muchos, pero envuelta en sombras para otros. La búsqueda de la verdad es interminable y depende de nosotros buscarla, sin importar a dónde nos lleve. ¿Qué secretos creen que se esconden dentro de los archivos del Vaticano? ¿Y qué impacto podría tener su revelación en el mundo tal y como lo conocemos? Nos adentramos en los misterios de los archivos prohibidos del Vaticano y nos topamos con uno de los secretos más debatidos y enigmáticos de la Iglesia: el tercer secreto de Fátima. Esta profecía, revelada a 3 pastorcitos en 1917 por la Virgen María, ha estado envuelta en misterio y especulación durante más de un siglo. Los 2 primeros secretos, revelados en 1941, hablaban de visiones del infierno y del fin de la Primera Guerra Mundial. Pero es el tercer secreto el que ha cautivado y aterrorizado a creyentes y escépticos por igual. Según algunos, este secreto predice una gran apostasía dentro de la Iglesia, una crisis de fe tan grave que podría sacudir los cimientos mismos del catolicismo. Otros creen que predice un evento catastrófico, un castigo divino que caería sobre la humanidad si no se arrepiente. A pesar de que el Vaticano publicó un documento en el año 2000 afirmando revelar el tercer secreto, muchos siguen sin estar convencidos. Argumentan que el verdadero contenido es mucho más serio y se ha ocultado deliberadamente para evitar el pánico generalizado. Abundan las teorías, desde predicciones de una guerra nuclear hasta la llegada del anticristo, cada una más escalofriante que la anterior. ¿Por qué la Iglesia mantendría oculta una profecía así? ¿Es para proteger a los fieles de la desesperación, o hay una razón más siniestra detrás del secreto? Las respuestas permanecen bajo llave, conocidas solo por unos pocos dentro del círculo íntimo del Vaticano. Al reflexionar sobre las implicaciones del tercer secreto de Fátima, recordamos el delicado equilibrio entre la fe y el miedo,
la revelación y el ocultamiento. ¿Cuál creen ustedes que es la verdadera naturaleza del tercer secreto? ¿Y cómo podría su revelación completa cambiar nuestra comprensión de la Iglesia y del mundo? Acompáñennos la próxima vez, mientras continuamos desentrañando los misterios que se encuentran en el corazón de una de las instituciones más antiguas y secretas del mundo. En los pasillos sombríos del Vaticano, donde lo sagrado y lo siniestro se entrelazan, encontramos los escalofriantes relatos de algunos de los exorcismos más famosos realizados por la Iglesia. Estos casos no son solo cuentos de miedo, sino profundas batallas entre la luz y la oscuridad, la fe y el mal. Nuestro viaje comienza con el caso de Anneliese Michel, una joven alemana cuya historia inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. En los años 70, Anneliese experimentó síntomas perturbadores que la medicina moderna no pudo explicar. Su desesperada familia recurrió a la iglesia, y lo que siguió fueron sesiones agotadoras de exorcismo que duraron meses. El desgarrador calvario de Anneliese terminó trágicamente, planteando preguntas sobre los límites de la fe, la salud mental y lo sobrenatural. Después, nos adentramos en el infame caso de Robbie Mannheim, más conocido como la inspiración para El Exorcista. En 1949, este joven de Maryland mostró signos terroríficos de posesión, arrebatos violentos, ruidos inexplicables y objetos moviéndose solos. El exorcismo realizado por sacerdotes jesuitas fue una batalla intensa y agotadora, que terminó con la liberación de Robbie. El caso sigue siendo uno de los exorcismos más documentados y debatidos de la historia. Por último, exploramos el caso menos conocido pero igualmente aterrador de Clara Germana Cele, una niña sudafricana que, en 1906, supuestamente fue poseída por múltiples entidades demoníacas. Los testigos afirmaron que mostró una fuerza sobrehumana, habló idiomas que nunca había aprendido y mostró una aversión a los objetos sagrados. El exorcismo fue una lucha feroz y agotadora, pero Clara finalmente fue liberada de su tormento. Estos casos, envueltos en misterio y miedo, nos recuerdan la batalla continua del Vaticano contra las fuerzas de la oscuridad. Plantean preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, el poder de la fe y los límites del entendimiento humano. A medida que seguimos explorando los rincones ocultos de la Iglesia, nos enfrentamos a la inquietante realidad de que a veces las batallas más aterradoras no se libran en el reino físico, sino en el espiritual. Acompáñenos la próxima vez, mientras nos adentramos en la enigmática y, a menudo, inquietante historia del Vaticano, descubriendo secretos que desafían nuestras percepciones y encienden nuestra imaginación. Nos adentramos en las sombras que proyecta el Vaticano, donde los susurros de órdenes secretas dentro de la Iglesia emergen, despertando intriga y especulación. Hoy, exploramos 3 teorías fascinantes sobre los enigmáticos Illuminati y el influyente Opus Dei. Teoría 1. La mano oculta de los Illuminati. Según algunos teóricos de la conspiración, los Illuminati, una supuesta sociedad secreta, se han infiltrado en las más altas esferas de la Iglesia. Estos teóricos afirman que el objetivo de los Illuminati es manipular la influencia religiosa para controlar los sistemas políticos y económicos mundiales. Argumentan que los símbolos y mensajes codificados dentro del arte y la arquitectura del Vaticano insinúan esta presencia clandestina, sugiriendo una agenda oculta que busca socavar la autoridad tradicional de la Iglesia. Teoría 2. El Opus Dei y la búsqueda del poder. El Opus Dei, una institución real y oficialmente reconocida dentro de la Iglesia Católica, a menudo ha estado envuelta en misterio y controversia. Algunos creen que el Opus Dei opera como una orden secreta con un vasto poder político y financiero, trabajando entre bastidores para moldear las políticas de la Iglesia y los eventos mundiales. Los críticos argumentan que sus miembros, que han jurado guardar secreto, ejercen una influencia desproporcionada, impulsando una agenda conservadora mientras permanecen en gran medida ocultos al escrutinio público. Teoría 3. La Alianza de las Sombras.
Esta teoría postula una alianza secreta entre los Illuminati y el Opus Dei, sugiriendo que los dos grupos colaboran para lograr objetivos comunes. Quienes proponen esta teoría afirman que esta alianza es responsable de orquestar importantes eventos históricos e influir en las dinámicas de poder mundiales. Alegan que el Vaticano sirve como centro para esta operación encubierta, donde los miembros de ambas órdenes se reúnen para elaborar estrategias y ejecutar sus planes, todo mientras mantienen una fachada de devoción religiosa. Estas teorías, aunque a menudo se descartan como meras especulaciones, continúan cautivando la imaginación del público, atrayéndonos a un mundo donde la verdad y la ficción se entrelazan. Ya sea que estén basadas en la realidad o sean producto de mentes creativas, nos obligan a cuestionar el verdadero alcance del poder y el secreto dentro de la Iglesia. Quédense con nosotros mientras continuamos nuestro viaje a través de los pasillos ocultos del Vaticano, descubriendo secretos que desafían nuestras percepciones y encienden nuestra curiosidad. Acompáñenos la próxima vez mientras nos adentramos aún más en la enigmática y a menudo inquietante historia del Vaticano, revelando secretos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra imaginación. Mientras continuamos nuestro viaje por las sombras del Vaticano, ahora nos centraremos en unos textos rodeados de misterio y controversia: los Evangelios apócrifos. Se trata de escritos antiguos que dicen ofrecer perspectivas diferentes sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo, perspectivas que la Iglesia ha considerado demasiado peligrosas o heréticas para incluirlas en la Biblia canónica. Aquí les tengo 7 datos interesantes sobre estos textos escurridizos. Dato 1. El Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no tiene una estructura narrativa y se centra en enseñanzas secretas, lo que sugiere una interpretación más mística de las palabras de Jesús. Dato 2. El Evangelio de María Magdalena. Este evangelio presenta a María Magdalena no solo como una seguidora de Jesús, sino como una discípula clave y persona de confianza. La muestra como alguien que recibió enseñanzas especiales de Jesús, que luego comparte con los otros discípulos, desafiando las estructuras patriarcales tradicionales dentro de la Iglesia primitiva. Dato 3. El Evangelio de Judas. Encontrado en los años 70 y publicado en 2006, este evangelio ofrece una visión radicalmente diferente de Judas Iscariote. En lugar de ser el máximo traidor, Judas es representado como el discípulo más cercano a Jesús, que lo traiciona a petición suya para cumplir un plan divino. Dato 4. El Evangelio de Felipe. Este texto contiene enseñanzas que enfatizan la importancia del conocimiento místico y presenta una relación más íntima entre Jesús y María Magdalena, insinuando una posible conexión romántica, lo que ha sido tema de mucha especulación y controversia. Dato 5. Los Hechos de Pedro. A diferencia del libro canónico de los Hechos de los Apóstoles, este texto incluye elementos fantásticos, como Pedro realizando milagros que rivalizan con los del propio Jesús. También profundiza en los enfrentamientos de Pedro con Simón el Mago, un hechicero que se opone a los apóstoles. Dato 6. El Evangelio secreto de Marcos. Mencionado en una carta atribuida a Clemente de Alejandría, se dice que este texto contiene enseñanzas más esotéricas de Jesús, destinadas a un grupo selecto de discípulos. Su autenticidad es muy debatida, y su contenido sigue siendo un misterio, ya que el manuscrito original nunca se ha encontrado. Dato 7. El Evangelio de los Ebionitas. Se cree que este texto, conocido solo a través de referencias de los primeros padres de la Iglesia, fue utilizado por una secta judeo-cristiana. Retrata a Jesús como un profeta puramente humano, y enfatiza la adherencia a la ley judía, lo que contrasta marcadamente con las enseñanzas paulinas que se volvieron dominantes en el cristianismo. Estos evangelios apócrifos, ya sean textos antiguos genuinos o creaciones posteriores, siguen cautivando tanto a académicos como a creyentes. Ofrecen visiones alternativas del cristianismo primitivo que desafían la narrativa establecida
y nos invitan a reconsiderar lo que sabemos sobre los orígenes de una de las principales religiones del mundo. Quédense con nosotros mientras nos adentramos en los pasillos ocultos del Vaticano, descubriendo secretos que desafían nuestras percepciones y encienden nuestra curiosidad. Acompáñenos la próxima vez mientras exploramos historias aún más enigmáticas y a menudo inquietantes del Vaticano, revelando secretos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra imaginación. Colegas, adéntrense con nosotros en las sombras del Vaticano, donde destapamos los casos más escalofriantes y enigmáticos que involucran a las más altas esferas de la Iglesia. Acompáñenos mientras exploramos 3 de los casos más impactantes de papas que desaparecieron, fueron asesinados, o cuyas vidas están envueltas en misterio. Caso 1. La desaparición del Papa Juan XXIII. Se rumorea que el Papa Juan XXIII, quien sirvió desde 1958 hasta 1963, no murió por causas naturales, como dicen los registros oficiales. Los teóricos de la conspiración sugieren que descubrió un secreto tan profundo que amenazaba los cimientos mismos de la Iglesia. Según estas teorías, fue discretamente apartado y reemplazado por un doble para evitar que este secreto saliera a la luz. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, las circunstancias misteriosas que rodean su muerte han alimentado un sinfín de especulaciones. Caso 2. El asesinato del Papa Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I, conocido como el Papa Sonriente, sirvió solo 33 días en 1978 antes de su repentina muerte. Oficialmente, se informó que murió de un ataque al corazón, pero numerosas inconsistencias en el relato del Vaticano han llevado a muchos a creer que fue asesinado. Algunos teóricos argumentan que tenía la intención de exponer la corrupción dentro del Banco Vaticano y la vinculación de la Iglesia con los masones, lo que condujo a su prematura muerte. La falta de una autopsia y el entierro apresurado solo han aumentado el misterio. Caso 3. El misterio del Papa Benedicto IX. Uno de los papas más controvertidos y enigmáticos de la historia, el Papa Benedicto IX, sirvió en múltiples ocasiones entre 1032 y 1048. Conocido por su comportamiento escandaloso y su supuesta participación en varios crímenes, incluyendo asesinato y simonía, su vida es un entramado de intriga. Finalmente, fue expulsado del papado, pero su destino final sigue siendo un misterio. Algunos relatos sugieren que fue asesinado, mientras que otros afirman que desapareció en la oscuridad. Su reinado es un testimonio de la historia tumultuosa y a menudo oscura del papado. Estos casos, llenos de intriga y preguntas sin respuesta, continúan cautivando a historiadores y teóricos de la conspiración por igual. Nos recuerdan que el Vaticano, con su legado de siglos de antigüedad, guarda secretos que tal vez nunca sean revelados por completo. Quédense con nosotros mientras continuamos nuestro viaje a través de los pasillos ocultos del Vaticano, descubriendo secretos que desafían nuestras percepciones y encienden nuestra curiosidad. Acompáñenos la próxima vez mientras nos adentramos aún más en la enigmática y a menudo inquietante historia del Vaticano, revelando secretos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra imaginación. Bienvenidos de vuelta, buscadores de la verdad. Mientras nos adentramos en los sombríos pasillos del Vaticano, dirigimos nuestra atención a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Iglesia: la Inquisición. Un periodo marcado por la tortura, los juicios secretos y la persecución implacable de los herejes. Aquí les traigo 4 datos perturbadores sobre esta época sombría. Dato número 1. Las cámaras de tortura. Durante la Inquisición, un sinnúmero de personas fueron sometidas a torturas inimaginables. Se utilizaban aparatos como el potro, el estrapado y la infame doncella de hierro para obtener confesiones. Las víctimas a menudo soportaban un dolor insoportable, que en ocasiones les causaba lesiones permanentes o la muerte. El uso de la tortura no era solo un medio para un fin, sino un método para infundir miedo y obediencia. Dato número 2. Los juicios secretos.
La Inquisición operaba en gran parte en secreto. Las acusaciones a menudo se hacían de forma anónima, y a los acusados rara vez se les daba la oportunidad de defenderse. Los juicios se llevaban a cabo a puerta cerrada, y las pruebas presentadas con frecuencia se basaban en rumores o confesiones forzadas. Esta falta de transparencia creaba una atmósfera de paranoia y desconfianza, donde cualquiera podía ser acusado en cualquier momento. Dato número 3. La caza de brujas. La Inquisición jugó un papel importante en la caza de brujas que se extendió por toda Europa. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y herejía. A menudo eran sometidas a brutales interrogatorios y ejecuciones públicas. El miedo a la brujería se usaba como herramienta para controlar y reprimir la disidencia, lo que provocó una histeria generalizada y la pérdida de innumerables vidas inocentes. Dato número 4. El índice de libros prohibidos. La Inquisición no solo se preocupaba por la persecución física, sino también por controlar el conocimiento. El Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Libros Prohibidos, era una lista de publicaciones consideradas heréticas o contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. La posesión o lectura de estas obras podía llevar a un castigo severo. Esta censura sofocó la libertad intelectual y mantuvo a la población en la ignorancia. Estos escalofriantes datos nos recuerdan hasta dónde llegó la Inquisición para mantener el control y reprimir la disidencia. La época de la Inquisición es un claro recordatorio de los peligros del poder sin control y la importancia de salvaguardar los derechos humanos y la libertad de pensamiento. Quédense con nosotros mientras continuamos desentrañando las verdades ocultas del Vaticano, explorando las sombras donde la historia y el misterio se entrelazan. Acompáñennos la próxima vez mientras nos adentramos aún más en la enigmática y a menudo inquietante historia de la Iglesia, revelando secretos que desafían nuestra comprensión y encienden nuestra curiosidad. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan buscando y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Bienvenidos de vuelta, buscadores de la verdad. Mientras nos adentramos en los oscuros pasillos del Vaticano, dirigimos nuestra atención a uno de los aspectos más enigmáticos de la historia de la Iglesia: las reliquias sagradas. Se dice que estos antiguos artefactos poseen poderes milagrosos, pero son realmente divinos o simplemente materia de leyendas. En esta escena, exploramos 4 teorías fascinantes sobre el verdadero poder de estas reliquias sagradas. Teoría número 1. La Vera Cruz. Una de las reliquias más veneradas en el cristianismo es la Vera Cruz, que se cree que es la cruz en la que Jesús fue crucificado. Algunos afirman que los fragmentos de esta cruz poseen poderes curativos, capaces de sanar enfermedades y realizar milagros. Sin embargo, los escépticos argumentan que la proliferación de reliquias, supuestamente de la Vera Cruz, sugiere que muchas son probablemente falsificaciones. ¿Podría ser que el poder atribuido a estos fragmentos se trate más de fe que de hechos? Teoría número 2. El Santo Grial. El Santo Grial, la copa que se dice que fue utilizada por Jesús durante la Última Cena, ha estado envuelta en misterio durante mucho tiempo. Muchos creen que otorga vida eterna o sabiduría incomparable a quienes la poseen. A lo largo de la historia, numerosas expediciones han buscado este artefacto esquivo, a menudo sin éxito. ¿Es el Santo Grial un objeto real y tangible o un poderoso símbolo de iluminación espiritual? Teoría número 3. El Santo Sudario. El Santo Sudario de Turín es un lienzo que lleva la imagen de un hombre, que muchos creen que es Jesucristo. Algunos defensores afirman que el sudario tiene propiedades milagrosas, como la capacidad de sanar o proteger. El análisis científico ha producido resultados contradictorios, con algunas pruebas que datan la tela del período medieval y otras que sugieren que es mucho más antigua. ¿Podría el Santo Sudario ser una reliquia genuina con poderes divinos o una elaborada falsificación medieval? Teoría número 4. La Lanza del Destino. También conocida como la Lanza Sagrada,
Se dice que esta reliquia es la lanza que perforó el costado de Jesús durante su crucifixión. La leyenda dice que quien posea la lanza del destino tiene el poder de controlar el destino del mundo. Esta creencia ha llevado a numerosas batallas y búsquedas a lo largo de la historia, con algunos de los líderes más poderosos del mundo buscando obtenerla. ¿Es la lanza del destino realmente un conducto de poder divino? ¿O simplemente un mito que ha cautivado la imaginación durante siglos? Estas fascinantes teorías sobre las reliquias sagradas nos desafían a cuestionar los límites entre la fe, la historia y el mito. Ya sea que estas reliquias posean verdaderos poderes milagrosos o sean simplemente poderosos símbolos de creencia, su impacto en la historia y la cultura es innegable. Quédense con nosotros mientras continuamos desentrañando las verdades ocultas del Vaticano, explorando las sombras donde la historia y el misterio se entrelazan. Únanse a nosotros la próxima vez, mientras nos adentramos aún más en la enigmática y a menudo escalofriante historia de la Iglesia, revelando secretos que desafían nuestra comprensión y encienden nuestra curiosidad. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan buscando y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Bienvenidos de vuelta, buscadores de la verdad. Mientras nos adentramos en los sombríos pasillos del Vaticano, dirigimos nuestra atención a uno de los temas más enigmáticos y controvertidos que rodean a la Iglesia: el Vaticano y la vida extraterrestre. ¿Estarán ocultando pruebas de vida en otros planetas? En esta escena, exploramos 3 teorías fascinantes que sugieren que el Vaticano podría estar escondiendo evidencia de la existencia de extraterrestres. Teoría número 1. El Observatorio Vaticano. El Vaticano posee una de las instituciones de investigación astronómica más antiguas del mundo, el Observatorio Vaticano. Algunos creen que este observatorio no se limita a estudiar las estrellas, sino que también vigila la actividad extraterrestre. ¿Podría el Vaticano haber descubierto señales de vida alienígena a través de su investigación astronómica y haber decidido mantenerlo en secreto, oculto al público? Teoría número 2. Los archivos secretos. Se rumorea que los archivos secretos del Vaticano contienen documentos y artefactos que revelan el conocimiento de la Iglesia sobre los extraterrestres. Algunos teóricos de la conspiración afirman que, escondidos entre estos muros, hay textos antiguos y registros de encuentros con seres de otros planetas, mantenidos en secreto para evitar el pánico general o para controlar la narrativa de la historia de la humanidad. ¿Qué secretos podrían guardar estos antiguos documentos sobre nuestro lugar en el universo? Teoría número 3. El Consejo de Extraterrestres. Según algunas teorías alternativas, el Vaticano está en contacto con civilizaciones extraterrestres e incluso ha formado un consejo secreto para comunicarse y colaborar con ellos. Esta teoría sugiere que altos cargos de la Iglesia han estado trabajando con estos seres para guiar el progreso espiritual y tecnológico de la humanidad. ¿Podría el Vaticano ser parte de una alianza interestelar, guiándonos desde las sombras? Estas intrigantes teorías sobre el Vaticano y la vida extraterrestre nos hacen cuestionar los límites entre la fe, la historia y lo desconocido. Si estas teorías tienen algo de cierto o son simplemente producto de una imaginación desbordante, sin duda despiertan nuestra curiosidad y nos animan a investigar más a fondo. Quédense con nosotros mientras seguimos desentrañando las verdades ocultas del Vaticano, explorando las sombras donde la historia y el misterio se entrelazan. Acompáñenos la próxima vez mientras nos adentramos aún más en la enigmática y a menudo escalofriante historia de la Iglesia, revelando secretos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra curiosidad. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan buscando y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta.